Mi hija presentó a su prometido en la cena del domingo. Frente a todos, le advirtió: «Ni le hagas caso, ya está caduca y solo dice tonterías». El muchacho simplemente agachó la cabeza. El miércoles por la mañana recibí un mensaje suyo y el contenido me dejó. Yo me quedé inmóvil detrás de mi propia silla, con una jarra pesada de agua de Jamaica suspendida a medio aire, viendo cómo el líquido rojo temblaba contra el cristal. Mi propia hija, Camila, acababa de soltar una risita nerviosa de esas que suenan a plástico barato, mientras se acomodaba el cabello perfectamente planchado y se dirigía a su prometido. «Ni le hagas caso, mi amor», dijo ella, sin siquiera mirarme a los ojos. «Ya está caduca y solo dice tonterías. Últimamente se confunde con todo. Su mente ya no es la de antes. Pobrecita». Las palabras flotaron en el aire del comedor, densas, asfixiantes. Minutos antes, yo solo había intentado contarle a Mateo, el muchacho con el que ella se iba a casar, la historia de las especias que llevaba el adobo de cerdo que se estaban comiendo. Era una receta que mi propia madre me había enseñado hace más de 40 años, en un patio de tierra allá en Zapotlanejo. Una historia de supervivencia, de hambre y de fuego. Pero para Camila, mi voz, mis recuerdos y mi presencia eran una molestia, una mancha de pobreza en la imagen estéril y perfecta que ella intentaba venderle a su nueva familia política. Esperé, con el pecho oprimido, que Mateo dijera algo. Él es un fotógrafo editorial de revistas caras, un muchacho que siempre me pareció educado, de buenos modales. Esperé que suavizara el golpe, que cambiara de tema, o al menos me diera las gracias por la comida, pero no lo hizo. Simplemente agachó la cabeza, clavó la mirada en el mantel de hilo blanco que yo misma había bordado y apretó los labios en un silencio absoluto. No me defendí. En ese momento sentí una punzada de vergüenza tan grande que la sangre me hirvió en las mejillas. Me tragué el nudo de espinas que me rasgaba la garganta y dejé la jarra sobre la mesa con las manos temblando ligeramente y me retiré hacia mi cocina con la excusa de buscar tortillas calientes. En mi ceguera de madre, en ese autoengaño que nos ponemos las mujeres para no ver la crueldad de nuestros propios hijos. Pensé que el silencio de Mateo era simple lástima. Pensé que el muchacho sentía incomodidad por la falta de respeto de Camila y prefería no meterse. Qué equivocada estaba. Hago una pausa aquí. Si alguna vez has sentido que las personas por las que diste la vida te hacen a un lado, te humillan, o te tratan como si ya no sirvieras para nada, acompáñame suscribiéndote al canal. Y si te aparece el botón de Hyper, apriétalo por favor. Eso nos ayuda muchísimo a seguir dándole voz a estas historias de silencio. Sigamos. El miércoles de esa misma semana, la venda que tenía en los ojos me fue arrancada de tajo. Eran las 5:30 de la mañana. Yo estaba sola en mi cocina, en el corazón del barrio de Santa Tere, en Guadalajara. A esa hora el frío de noviembre todavía cala los huesos, el olor a manteca de cerdo y a chile ancho tostándose en el comal de barro llenaba el aire. Toda mi vida ha sido esto: madrugar para preparar banquetes, bautizos y bodas ajenas, a base de quemaduras de aceite y callos en el metate. Le pagué a Camila la mejor universidad privada del estado. Nunca me quejé de que me doliera la espalda, porque su éxito, sus ropas finas y su apartamento de lujo eran mi recompensa silenciosa. De pronto, la vibración de mi celular sobre la barra de azulejos me sacó de mis pensamientos. Lo tomé, limpiándome las manos en el delantal manchado de achiote. Era un mensaje largo de un número que no tenía guardado. Me puse los lentes de lectura, frotándome los ojos cansados por el humo del comal. «Doña Rosaura, soy Mateo. Perdóneme la intromisión a esta hora y por atreverme a escribirle directo. No he podido pegar el ojo desde la cena del domingo. Hay algo que me está carcomiendo por dentro y necesito preguntarle directamente sobre el libro que Camila va a publicar el mes que viene. Las anécdotas de los mercados del Guadalajara antiguo, los secretos de los tiempos del fuego, las recetas exactas. Son de usted, ¿verdad?» Reconocí la cicatriz de su mano izquierda, la de la quemadura en forma de media luna, en unas fotografías viejas de archivo que ella me dio para retocar en el estudio. «Doña Rosaura, Camila le juró a los directivos de la editorial que esas manos son de ella cuando empezó, y les aseguró, con papeles médicos, que usted ya no recuerda ni su propio nombre». El celular casi se me resbala de las manos. No respondí.
Apagué la hornilla de la estufa mecánicamente. El silencio en mi cocina se volvió ensordecedor. El olor a chile tostado, que toda la vida me había dado paz, de repente me provocó unas náuseas insoportables. Ahí estaba la verdad desnuda. La frase de la cena del domingo no había sido un simple arranque de mal genio. Mi propia hija no me había llamado caduca por sentir vergüenza de mis orígenes. Lo había hecho frente a Mateo, para plantar una semilla. Estaba construyendo una coartada en mi propia cara. Camila me estaba declarando demente frente al mundo para robarse mi historia, mi sudor, mi trabajo de toda una vida y firmarlo con su nombre para volverse millonaria. Necesitaba que todos, especialmente su futuro esposo y sus socios comerciales, creyeran que mi cerebro ya no funcionaba, para que nadie me hiciera caso el día que viera mi vida entera impresa en ese libro. Me había asesinado en vida y yo misma le había entregado el arma, pero el dolor profundo que sentí en el pecho rápidamente se empezó a transformar en algo más oscuro. Camila creía que yo era una anciana tonta que se iba a quedar llorando en un rincón. Estaba a punto de descubrir que a la mujer que le enseñó a caminar no se le entierra tan fácilmente. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono hasta que la luz se apagó sola, dejándome a oscuras en medio de mi propia cocina. El reloj de pared, ese que tiene forma de gallo y que compré hace 20 años en el mercado de San Juan de Dios, marcaba apenas las 6 de la mañana. Afuera, las calles de Santa Tere seguían envueltas en esa neblina fría que cala los huesos, pero adentro, el calor de la estufa vieja mantenía el aire pesado. Bajé la mirada hacia mis manos, las mismas manos que Mateo había mencionado en su mensaje. Las extendí sobre la mesa de aluminio, palmas arriba. Son manos feas para los estándares de las revistas donde trabaja el prometido de mi hija. Tienen las uñas cortas, sin esmalte, siempre manchadas de un tono amarillento por el achiote y el comino. En la muñeca izquierda llevo una cicatriz gruesa, un recuerdo de cuando la manteca hirviendo me saltó preparando las carnitas para pagar el primer semestre de Camila en la universidad. Los nudillos los tengo deformados de tanto moler maíz y cacao en la piedra volcánica del metate. Fueron estas manos, rotas y cansadas, las que construyeron el pedestal de cristal donde mi hija se paraba todos los días. Mi cocina no tiene islas de mármol ni electrodomésticos inteligentes que hablan. Aquí hay cazuelas de barro curadas con ajo, cuchillos de acero al carbón que yo misma afilo con piedra, y un olor impregnado en las paredes a chile tostado, a piloncillo derretido y a cebolla tatemada. Es un lugar de trabajo rudo, de madrugadas interminables donde el cansancio te dobla la espalda y el humo te irrita los ojos hasta sacarte las lágrimas. Pero yo nunca me quejé, ni una sola vez. Durante años, me tragué el cansancio porque tenía una justificación perfecta, una mentira piadosa que me repetía cada noche al apagar la luz. El sacrificio de hoy es el prestigio de mi hija mañana. Cuando Camila entró a estudiar a esa universidad privada tan cara, rodeada de hijos de empresarios y políticos, empecé a notar el cambio. Dejó de entrar a mi cocina, decía que el olor a fonda se le quedaba pegado en el cabello y en la ropa de marca que yo le compraba con el dinero de mis banquetes. Empezó a pedirme que no fuera a recogerla a la escuela con el delantal puesto. Luego vinieron las graduaciones y las entregas de diplomas, donde me pedía que me sentara en las filas de atrás, para que sus amigas no vieran a la señora sudorosa que no sabía pronunciar bien los nombres de los platillos extranjeros. Y yo lo acepté. Vaya si lo acepté. Me inventé 1.000.000 de excusas para defenderla de mi propio dolor. Me decía a mí misma: es normal, los jóvenes de ahora viven de las apariencias. Pensaba que mi mundo de ceniza y humo era indigno de su mundo estético, de sus redes sociales perfectas, de sus viajes y sus cenas en restaurantes, donde un plato cuesta lo que yo gano en una semana de hornear pavos. La convencí a ella y me convencí a mí misma de que mi papel era estar en las sombras, que el amor de madre consistía en hacerme chiquita para que ella se viera gigante. ¡Qué estupidez tan grande! El mensaje de Mateo seguía resonando en mi cabeza como una campana rota. Camila le juró a los directivos que usted ya no recuerda ni su propio nombre. Me levanté despacio, sintiendo el crujido de mis rodillas. Caminé hacia la alacena y saqué mis cuadernos de notas, libretas viejas, manchadas de aceite, donde llevo las cuentas de mis clientes. Sé exactamente cuántos kilos de masa amasé ayer.
Sé que el kilo de jitomate subió 3 pesos el martes. Sé que a la señora del coro de la iglesia le debo entregar 50 tamales este fin de semana. Mi mente es un reloj suizo. No olvido nada, ni una receta, ni una fecha, ni un desprecio. Si yo estaba perfectamente lúcida, ¿por qué mi hija necesitaba que el mundo creyera que yo estaba loca? ¿Por qué decirle a una editorial que mi cerebro se estaba apagando? Me serví una taza de café negro, sin azúcar. El amargor me raspó la garganta, pero me ayudó a despertar del letargo. Fue entonces cuando un recuerdo reciente, un detalle al que no le había dado importancia, me golpeó la memoria con la fuerza de un latigazo: los aros de luz, las visitas inesperadas de Camila los domingos por la mañana, las fotos que me tomaba a escondidas mientras yo trabajaba. De pronto, todo el teatro que ella había montado durante los últimos 10 meses comenzó a tener un sentido macabro, y me di cuenta de que el robo no había empezado en esa cena con su prometido. El saqueo llevaba ocurriendo frente a mis propios narices. La ilusión de cristal, el café, se enfrió en mis manos, pero no lo solté. La taza de barro me anclaba al presente mientras mi cabeza viajaba a toda velocidad hacia atrás, repasando cada uno de los últimos 10 meses. Recordé el primer domingo que Camila apareció en mi cocina antes de que saliera el sol. Había llegado con un vaso de cartón de una cafetería carísima, vestida con ropa deportiva impecable, cargando un tripié de aluminio y un aro de luz que iluminó mi modesto espacio como si fuera la sala de un quirófano. Hacía años que mi hija no pisaba mi territorio a esas horas. Siempre decía que madrugar le arruinaba el cutis y que mi casa la dejaba oliendo a cebolla todo el día. Pero esa mañana sonreía de oreja a oreja. «Mami, es que mis seguidores me preguntan mucho por mis raíces», me dijo, acomodando su teléfono moderno para enfocar la enorme cazuela donde yo estaba por empezar a hacer un mole de novia. «Quiero documentar de dónde vengo. Quiero aprender tus secretos para que no se pierdan nunca». Se me hizo un nudo en la garganta al recordar la estúpida alegría que sentí en ese momento. Mi corazón de madre, siempre hambriento de su validación, dio un salto de orgullo. Creí que por fin, después de tantas vergüenzas y desplantes públicos, mi hija veía el valor en mis manos curtidas. Creí que el título universitario y el mundo de lujos no le habían borrado el respeto por la sangre que le corría por las venas. Y así empezó la rutina. Cada 15 días, la cocina de Santa Tere se convertía en su estudio de grabación personal. Yo me ponía mi delantal más limpio, me peinaba el cabello húmedo hacia atrás y empezaba a trabajar para ella. Le enseñé cómo el ajonjolí brinca en el comal cuando está en su punto exacto. Le expliqué por qué la canela entera debe soltar su perfume en la manteca antes de echar los chiles secos. Mientras yo me quemaba las yemas de los dedos pelando almendras calientes, ella no soltaba el teléfono. Grababa el humo, el burbujeo espeso del mole, el movimiento hipnótico de mi cucharón de madera. Pero, curiosamente, la cámara nunca apuntaba a mi cara. Si yo me acercaba mucho, ella disimuladamente ajustaba el encuadre. Solo tomaba primeros planos de mis manos trabajando o de los ingredientes esparcidos sobre la mesa de aluminio. Cuando le pregunté una vez, con cierta timidez, por qué no salíamos juntas en el video, ella me acarició el hombro con esa condescendencia que usan los adultos con los niños pequeños. «Ay, mami, es que en internet la estética es súper importante. Tú eres la magia detrás de bambalinas, pero mi marca personal tiene que mantenerse visualmente limpia, todo en tonos neutros. Además, a ti no te gusta salir sin arreglarte, ¿verdad?» Ese fue mi mayor error. Esa fue la trampa psicológica en la que caemos las mujeres que amamos demasiado a nuestros hijos. Asentí con la cabeza, aceptando sin chistar que mi rostro cansado y mi ropa humilde no encajaban en su vitrina de cristal. Me convencí a mí misma de que su éxito requería mi invisibilidad. La dejé recortarme de mi propia historia, creyendo que su triunfo profesional era, en el fondo, un triunfo compartido. Qué dolorosamente ciega fui. Sentada ahí en la penumbra de la madrugada, me di cuenta de que sus interrogatorios no eran los de una hija buscando conectar con su madre. Eran las preguntas de un ladrón haciendo un inventario. ¿Cuánto vinagre lleva exactamente el adobo, mamá? ¿Qué historia me contaste del patio de la abuela en Zapotlanejo y el metate? Anotaba ella rápidamente en una libreta de piel negra que jamás soltaba. No estaba aprendiendo a cocinar, me estaba ordeñando. El mensaje de texto de Mateo el prometido encajaba a la perfección con todo este teatro. Camila había recolectado meses de contenido, mis recetas más íntimas,
mis anécdotas de juventud de cuando pasamos hambre, y ahora necesitaba sacarme del tablero antes de publicarlo, decir que yo estaba perdiendo la memoria, asegurar ante su nueva familia que yo estaba caduca. Era el movimiento maestro, para que nadie cuestionara por qué la verdadera dueña de esas recetas no estaba a su lado en las entrevistas. Era la coartada blindada para robarme la autoría intelectual de mi propia vida, sin que yo tuviera voz para defenderme. Un coraje denso, silencioso, pesado como el plomo fundido, empezó a subirme por el estómago. Dejé la taza de café sobre la mesa. No iba a llorar. A las mujeres de mi generación, la vida nos enseñó a llorar sudando frente a la estufa, no de brazos cruzados. Pero no podía iniciar un incendio solo por un mensaje de texto. Necesitaba estar completamente segura. Necesitaba ver esa libreta negra, los contratos o lo que fuera que ella estuviera escondiendo. Sabía perfectamente que los jueves mi hija no pisaba su departamento hasta pasado el mediodía, porque tenía su clase de pilates y luego se iba a desayunar a un club privado con las amigas de la agencia. Me levanté de la silla. Caminé hasta el cajón de los cubiertos, lo abrí de un tirón y rebusqué entre las cucharas soperas y los abrelatas oxidados hasta que mis dedos tocaron el metal frío de la llave plateada, la llave de emergencia de su departamento en la colonia Providencia, esa que me dio una vez diciéndome: «Solo por si alguna vez se me ofrece que vayas a limpiarme algo, mami». Me quité el delantal. Me abotoné un abrigo oscuro sobre la ropa de trabajo. Era hora de salir de las sombras y descubrir con mis propios ojos qué tan profunda era la tumba que mi propia hija me había cavado. Bloque 4. La anatomía del hallazgo y la confirmación en papel salía a la calle con el abrigo abrochado hasta el cuello. El aire de la mañana en Guadalajara todavía picaba en la nariz, pero yo no sentía el frío. En la esquina de la avenida, levanté la mano para hacerle la parada a un taxi de los amarillos. Le di al chofer la dirección en la colonia Providencia, una de las zonas más exclusivas y adineradas de la ciudad. Durante los 20 minutos que duró el trayecto, miré por la ventana cómo el paisaje cambiaba drásticamente. Dejábamos atrás los mercados con sus toldos naranjas, las banquetas rotas de mi barrio y el ruido ensordecedor de los camiones repartidores, para adentrarnos en avenidas arboladas, bardas con seguridad privada y edificios de cristal que parecían espejos gigantes apuntando al cielo. Eran dos mundos distintos, pagados con la misma sangre. Pagué con los billetes arrugados que llevaba en el fondo del bolsillo y me bajé frente a la torre donde vive mi hija. El guardia de seguridad de la entrada, un muchacho de uniforme impecable, me saludó con un leve cabeceo. Me conocía. Sabía que yo era la mamá de la señorita Camila, pero siempre me trataba con esa amabilidad distante y mecánica que se le reserva a las empleadas domésticas que van a dejar un encargo. Subí en el elevador silencioso hasta el piso 8. Caminé por el pasillo alfombrado, sintiendo que mis zapatos gastados de suela de goma desentonaban con tanto lujo. Mis dedos temblaban ligeramente cuando metí la llave plateada en la cerradura de alta seguridad. Giró con un clic seco. Empujé la puerta pesada de madera. Entrar al departamento de mi hija siempre me ha provocado un vacío en el estómago. Es un lugar inmenso, pero extrañamente muerto. Todo está decorado en tonos blancos, grises y detalles en cromo. Huele a un difusor de lavanda sintética y a encierro. Su cocina, una isla enorme de cuarzo blanco, parece sacada de una revista de muebles. No hay un solo plato a la vista. Las hornillas jamás han sentido el derrame de un buen caldo curativo, y el horno está tan limpio que refleja mi rostro marchito. Caminé despacio por la sala, cuidando de no hacer ruido como si estuviera profanando un templo ajeno. Miré a mi alrededor. No había una sola fotografía mía en las paredes, ni un recuerdo de su infancia en aquel patio de tierra. Todo era arte abstracto y portadas de revistas de moda enmarcadas. Me dirigí directamente a la habitación que ella usa como despacho. La puerta estaba entreabierta. Entré, ahí, en el centro de un escritorio de cristal templado. Bañada por la luz blanca que entraba por el ventanal, descansaba una carpeta gruesa. Estaba encuadernada con anillos de metal negro y tenía en la esquina superior el logotipo de una de las editoriales de gastronomía más importantes de todo el país. Di un paso al frente, sentí que el aire me faltaba en los pulmones. Mis manos, ásperas y oscuras, se posaron sobre la tapa blanca de cartulina. El título, impreso en letras doradas y elegantes, me golpeó el pecho con la fuerza de un mazo. El fuego heredado. Recetas, secretos y memorias de una tradición rescatada, por la chef Camila Ramos.
Tragué saliva. Abrí la carpeta. Pasé rápido la hoja de los agradecimientos, donde le daba las gracias a sus patrocinadores y a su agencia de imagen, pero no mencionaba mi nombre, y llegué directamente a la página del prólogo. Empecé a leer, y con cada línea sentí como mi propia sangre se congelaba. Este libro nace de una urgencia del alma y de un dolor profundo. Mi madre, la mujer que me enseñó el lenguaje silencioso del fuego y las especias, hoy camina perdida en el laberinto sin salida de su propia mente. Sus recuerdos se apagan día con día. Su memoria es un cuarto oscuro donde ya no entra la luz, consumida por las sombras de la demencia. Antes de que la enfermedad me la arrebate por completo y sus secretos milenarios mueran con ella, he tomado la dolorosa responsabilidad de ocupar su lugar frente a las ollas. Soy la guardiana de nuestro legado familiar. Este libro es para ti, mamá, aunque tus ojos ya no puedan reconocer estas palabras ni tu mente logre comprender este homenaje. Me quedé completamente paralizada. No hubo lágrimas. A veces, el dolor es tan masivo, la traición es tan absoluta, que el cuerpo no tiene tiempo para llorar. La tristeza se saltó los ojos y se me instaló directo en los huesos como un bloque de hielo puro. Ahí estaba la verdad, cruda y sin adornos. Camila no solo me había robado las recetas del mole, el adobo y los tamales de ceniza, me había robado la vida entera. Había tomado mis historias de niña pobre, las había reescrito con palabras rimbombantes que yo jamás usaría. Y para asegurarse de que yo nunca pudiera reclamar mi trabajo frente a las cámaras, redactó mi acta de defunción mental. Me estaba enterrando viva frente al mundo. Si yo intentaba hablar, si yo intentaba reclamar mis derechos el día que saliera ese libro, la trampa ya estaba puesta. Todos dirían: pobre señora, es la madre de Camila, está enferma de la cabeza, ya no sabe lo que dice. Hojeé el resto del manuscrito con coraje. Ahí estaban las medidas, los ingredientes, incluso el cuento de la quemadura de manteca en mi mano izquierda, todo narrado como si ella lo hubiera vivido. Me había convertido en un fantasma útil, en un personaje de ficción para su beneficio económico. Cerré la carpeta de golpe. El sonido seco resonó en las paredes de ese despacho estéril. De pronto, el silencio sepulcral del departamento se rompió. Mi celular, guardado en la bolsa interior de mi abrigo, empezó a vibrar con desesperación. Lo saqué lentamente, sintiendo el aparato pesado como una piedra. En la pantalla brillaba una foto de Camila sonriendo, con la palabra hija parpadeando sin parar. La mujer que me estaba llamando no era mi niña, era una extraña que acababa de firmar mi sentencia de muerte en vida para quedarse con la gloria. Y mientras el teléfono seguía zumbando en mi mano, manchada por el trabajo, supe con una claridad fría y aterradora exactamente lo que tenía que hacer. Bloque 5. El error de la falsa heredera. El teléfono seguía vibrando en la palma de mi mano, emitiendo un zumbido sordo que rebotaba contra las paredes blancas de ese despacho estéril. En la pantalla, las letras del nombre de mi hija bailaban iluminadas. Hasta hace apenas unas horas, esa misma llamada me habría sacado una sonrisa cansada. Habría dejado cualquier cosa que estuviera haciendo, me habría limpiado las manos en el delantal y habría contestado con la urgencia de una madre que vive para servir. Pero la mujer que estaba parada frente a ese escritorio de cristal ya no era la misma. Algo se había roto por dentro, de una forma tan limpia y silenciosa que no dejó rastro de sangre. Solo un vacío helado. Tomé aire. El olor a lavanda artificial me arañó la garganta. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato a la oreja. «Bueno», respondí. Mi voz sonó plana, seca, como la tierra cuarteada antes de la lluvia. «Mamita hermosa», chilló Camila desde el otro lado de la línea. Su tono era agudo, ensayado, forzadamente dulce. Era el mismo sonsonete que usaba cuando era una niña de 10 años y quería que le comprara unos zapatos nuevos para el festival de la escuela. «Qué bueno que te encuentro, mami. Oye, te tengo que pedir un favorzote inmenso, de esos que me salvan la vida». Cerré los ojos por un segundo. Ahí estaba yo de pie frente al manuscrito original, donde ella le aseguraba al mundo que mi cerebro se estaba pudriendo, mientras escuchaba cómo me llamaba «mamita hermosa» para sacarme provecho. La ironía era tan grande que casi me dio náuseas. No le grité, no le reclamé por las hojas impresas que descansaban a medio metro de mi mano. Por primera vez en mis 61 años, dejé de reaccionar por impulso y simplemente me dediqué a observar. Me convertí en la espectadora de su propia farsa. «Dime, Camila, ¿qué necesitas?».
pregunté, sin alterar el volumen de mi respiración. Quería que mi voz encajara exactamente en el papel que ella me había asignado. La anciana dócil, un poco despistada, dispuesta a todo. Ay, mami, pues fíjate que el viernes de la próxima semana tengo un eventito de la agencia. Un cóctel muy íntimo, nada grandioso, solo con unos amigos del medio y unos inversionistas. Y pues les he hablado tanto de mi infancia, de mis raíces y de ti, que se mueren por probar nuestra comida. Quería ver si de puro milagro me podías hacer 50 litros de tu adobo de la abuela. Yo te paso el dinero de la carne y los chiles, obvio. Ándale, mami, di que sí. 50 litros de adobo, un eventito. Mi cabeza armó el rompecabezas en fracción de segundos. Ese viernes era la fiesta de lanzamiento de su maldito libro, la presentación oficial de El fuego heredado. La desfachatez de mi hija no tenía fondo. Quería que la caduca, la mujer que supuestamente ya no recordaba su propio nombre, se partiera el lomo tostando kilos de chile ancho y cargando vaporeras de aluminio de madrugada. Quería que yo le hiciera el trabajo pesado y sucio, sudando frente a las hornillas, para que ella pudiera servir mi historia en loza fina, sonreír para las cámaras de los críticos gastronómicos y recibir los aplausos con sus manos de manicura francesa impecable. Camila asumía que, en mi ceguera incondicional, yo le entregaría la perfección de siempre para salvarle la noche. Subestimó mi silencio. Confundió mi amor de madre con falta de inteligencia. Ese fue su error fatal. Si ella había escrito en ese libro que ahora era la guardiana de nuestro legado, ¿por qué no cocinaba el adobo ella misma? Porque el papel aguanta cualquier mentira, pero el fuego no perdona a los farsantes. Claro que sí, Camila, le contesté, abriendo los ojos y fijando la mirada en la portada de su manuscrito robado. Yo te preparo el adobo para tu evento, 50 litros. No te preocupes por nada. Eres la mejor del mundo, mami. Te amo, suspiró ella, aliviada, quitándose un peso de encima. Nos vemos el viernes en la mañana. Yo mando una de las camionetas de la agencia para recoger las ollas. Un besote. Colgó sin esperar mi respuesta. El pitido intermitente de la llamada finalizada me pareció la melodía más clara que había escuchado en meses. Guardé el teléfono en mi bolsillo, no moví ni un solo papel de su escritorio. Dejé el manuscrito exactamente en el mismo ángulo en el que lo encontré, di media vuelta y salí de la habitación. Mientras el elevador me bajaba de regreso al ruido de la calle, sentí una calma extraña, una paz oscura. ¿Iba a cocinar para ella? Sí. Pero esta vez no le iba a entregar el alma de mis ancestros, le iba a dar a probar exactamente el veneno que ella misma había embotellado. Bloque 6. La receta vacía. Regresé a mi casa en Santa Tere, sintiendo que mis zapatos no tocaban el suelo. Fui directamente al mercado de abastos. Caminé por los pasillos estrechos llenos de guacales, esquivando a los cargadores, el ruido de los diablitos de metal y los gritos de los marchantes. Compré los 50 kilos de pierna y lomo de cerdo, los costales de chile ancho y pasilla, las rajas de canela gruesa, los clavos de olor y las tablillas de chocolate amargo. Pagué en efectivo. Subí todo a una camioneta de fletes y monté mi trinchera en la cocina. Cuando llegó la tarde del jueves, la víspera del gran lanzamiento de mi hija, mi casa se transformó en un tribunal silencioso. Me amarré a la cintura el delantal manchado de manteca. Saqué mis vaporeras de aluminio más grandes y encendí la estufa industrial. Pero esta vez no invoqué a mi madre. No me persigné antes de prender el fuego, como siempre hago cuando voy a darle de comer a tanta gente para pedir que la comida rinda. Esta vez saqué de la bolsa de mi abrigo la hoja de papel donde había anotado, palabra por palabra, la receta exacta que leí en el manuscrito robado de Camila. Cualquier cocinera de Guadalajara, cualquier mujer que haya pasado su vida entera frente a un fogón, sabe que el chile seco tiene alma de diablo. Es traicionero. Se debe pasar por el comal caliente apenas unos segundos. Una caricia de calor nada más, solo para despertar los aceites escondidos en su piel. Si lo dejas un segundo de más, se amarga. Si no le quitas las venas y las semillas con cuidado, raspa la garganta y arruina la cazuela entera. Pero mi hija, en su infinita soberbia de mujer de oficina que cree que el mundo entero cabe en una pantalla, solo escribió en su elegante libro: tostar los chiles en el comal hasta que oscurezcan y licuar con las especias. Y yo decidí obedecer ciegamente a la gran chef. Eché los chiles enteros al comal de hierro hirviendo. No les quité los rabos, no les saqué las semillas. Los dejé ahí, quemándose.
El humo negro, espeso y áspero, no tardó en llenar mi pequeña cocina. Me picaban los ojos, la garganta me ardía hasta hacerme toser, pero no apagué la lumbre. Veía cómo la piel roja del chile ancho se convertía en una costra carbonizada que se deshacía en cenizas. Era un sacrilegio a mi oficio, una ofensa directa a la memoria de mis ancestros, pero seguí adelante. Luego vinieron las especias. El clavo, la pimienta gorda y la canela necesitan dorarse un poco en manteca para soltar su dulzor y perder la agresividad. Pero en el texto de su libro, esa instrucción vital simplemente no existía. Así que las aventé crudas a la licuadora industrial junto con el agua fría y los chiles quemados. Mi familia siempre ha sido un abrazo cálido al estómago. Lo que yo estaba moliendo en ese momento era veneno, era un líquido ácido, terroso, con un olor a madera quemada que me revolvía las tripas. Llegó el momento de la carne. El paso más importante para que el cerdo quede suave y jugoso es sellarlo primero en la cazuela hirviendo, atrapar sus jugos antes de bañarlo en la salsa. Pero Camila, que jamás en su vida se ha salpicado de aceite caliente las manos, redactó en su manual: verter la salsa sobre la carne cruda y hervir con vinagre. Tomé los 50 kilos de carne pálida, los eché a las ollas y los bañé con esa mezcla amarga, echándole el chorro de vinagre a temperatura ambiente sin dejarlo reposar. Tapé las vaporeras. No estaba cocinando con mi alma, estaba cocinando con el ego de mi hija. Mientras el líquido negro hervía a borbotones, escupiendo gotas por los bordes de la tapa, me senté en mi silla de tule a observar. No sentía culpa, no sentía remordimiento. Camila creyó que mis años de pobreza y mi talento eran un simple adorno que ella podía imprimir en papel cauché para ganar premios. Creyó que declarar a su madre caduca era un trámite burocrático para no tener que compartir el escenario. Asumió que yo, como la madre abnegada, tonta y silenciosa que siempre fui, iba a rellenar los huecos de su ignorancia con mi instinto de vieja cocinera. Pero el instinto no se hereda por decreto. Y el fuego no sabe leer libros de tapa dura. Apagué la estufa de madrugada. El olor en la cocina era insoportable, pesado como el luto. 50 litros de justicia silenciosa reposaban dentro de esas ollas de aluminio. Todo estaba listo. Solo faltaba que saliera el sol para que la heredera viniera a recoger su tesoro. El día de las máscaras, el viernes, amaneció con un cielo gris y pesado sobre Guadalajara. La luz entraba tímida por la ventana de mi cocina, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Las vaporeras gigantes de aluminio descansaban alineadas junto a la puerta de entrada, frías por fuera, pero guardando en su interior la bomba silenciosa que yo había preparado durante la madrugada. Me acerqué a la olla más grande, levanté la tapa apenas 1 centímetro. El tufo me golpeó el rostro de inmediato. No era el aroma cálido, festivo y reconfortante del adobo de mi abuela. Ese olor a hogar que te hace agua a la boca y te abrasa el alma. Olía a ceniza mojada, a vinagre crudo, a tierra quemada y a carne sin sellar. Olía a fracaso. Cerré la tapa de golpe y me limpié las manos en el delantal. Cualquier persona que haya amado la cocina alguna vez en su vida sabría con solo respirar cerca de esa olla que el guiso estaba arruinado. Pero yo sabía perfectamente que la persona que venía a recogerlo no tenía idea de lo que era amar la cocina. Al filo del mediodía, el ruido de un motor pesado rompió el silencio de mi calle en Santa Tere. Una camioneta blanca, impecable, con el logotipo de una agencia de banquetes de lujo, se estacionó frente a mi puerta. 2 muchachos uniformados se bajaron de la parte trasera, pero fue la mujer que bajó del asiento del copiloto la que hizo que el aire se me atorara en el pecho. Era Camila. Venía vestida con un traje sastre color perla, un corte finísimo que gritaba dinero por las costuras. Llevaba el cabello recogido en un moño estirado, maquillaje de salón y unos zapatos de tacón que sonaban como martillos sobre la banqueta rota de mi barrio. El olor a su perfume, una fragancia dulce y penetrante. Entró a mi casa antes que ella, peleando a muerte contra el hedor rancio que desprendían mis ollas. Mi hija se detuvo en el umbral de la puerta, arrugó la nariz casi imperceptiblemente, dio un paso atrás, cuidando de que la suela de sus zapatos no pisara una mancha de humedad en el piso de mosaico. «Huele rarísimo, mami», muy fuerte dijo, mirando las vaporeras con cierta desconfianza, cruzándose de brazos para no tocar nada. «¿Estás completamente segura de que le pusiste tu toque especial? Ya sabes, el evento es de primer nivel. Vienen los críticos de la guía culinaria,
los editores y los patrocinadores. Todo tiene que ser absolutamente perfecto. Cualquier chef de verdad, cualquier mujer de fonda o dueña de un caso de carnitas, habría agarrado una cuchara de madera, la habría sumergido en el caldo y lo habría probado frente a sus ollas antes de sacarlas a la calle. Es la ley de oro. Es el respeto al comensal. Pero Camila no era una chef. Era un fraude envuelto en ropa cara. Su soberbia era tan gigante que ni siquiera se le cruzó por la mente pedirme probar la comida que iba a firmar con su nombre. Me limpié las manos en un trapo de cocina. Me crucé de brazos, imitando su postura, y la miré directo a los ojos. No bajé la mirada, no me encogí de hombros. «Tiene exactamente todo lo que escribiste», Camila, le respondí, con la voz tan firme que pareció rebotar en los azulejos. Ni un gramo más de especias, ni un minuto menos de fuego. Ella sonrió. Fue una sonrisa de alivio profundo. Su ego la cegó por completo. Creyó que lo que escribiste se refería a las instrucciones que ella me había dado por teléfono, sin imaginarse jamás que yo había estado frente a su escritorio de cristal leyendo su libro robado. Creyó que el halago era para su brillante recopilación de datos. «Eres un ángel, mami. Te amo», me tiró un beso al aire, a 1 metro de distancia, para no arriesgarse a manchar su traje de perla con la grasa invisible de mi cocina. Se dio la vuelta y le hizo una seña a los cargadores. «Súbanlo todo con cuidado, muchachos». Los hombres cargaron el peso muerto de las ollas y la subieron a la camioneta. El motor arrancó y el vehículo desapareció por la calle, llevándose consigo 50 litros de justicia cruda. Me quedé sola. El reloj de la pared marcaba la 1 de la tarde. El evento de lanzamiento era a las 8 de la noche en un salón exclusivo en la zona de Andares. Faltaban 7 horas. Cerré la puerta de mi casa. Lavé mis cazuelas, barrí el piso y me preparé unos frijoles de la olla para comer sola en mi mesa de aluminio. La casa estaba envuelta en un silencio pesado, casi religioso. No sentía nervios ni miedo, ni esa angustia que siempre me daba cuando mis hijos salían de noche. Sentía una paz aterradora. La bomba ya estaba viajando en esa camioneta. Ahora, lo único que me quedaba era sentarme a esperar el sonido de la explosión. La noche cayó sobre Guadalajara pesada y fría. El viento de noviembre soplaba con fuerza sobre los techos de lámina del barrio de Santa Tere, colándose por las rendijas de mi ventana de herrería. Adentro, mi cocina estaba envuelta en una penumbra tranquila. Preparé un café de olla con un trozo de canela entera y piloncillo. El aroma dulce llenó el espacio vacío, borrando por fin el tufo a quemado que había dejado el adobo de la mañana. Me senté en mi silla de tule, envolví mis manos alrededor de la taza de barro caliente y clavé la mirada en mi teléfono celular, que descansaba boca abajo sobre la mesa de aluminio. Sabía que el evento de lanzamiento en la zona de Andares, allá donde los edificios son de cristal y la gente no camina por la calle, estaba en su punto más alto. A las 9:15 en punto, la pantalla del teléfono se iluminó de golpe, rompiendo la oscuridad de mi cocina. El aparato empezó a vibrar contra el metal de la mesa con un zumbido agresivo. Desesperado. Era Camila, su rostro sonriente, editado con filtros de luces perfectas, parpadeaba en el identificador de llamadas. Timbró una vez, 2 veces, 5 veces seguidas. No moví ni un solo músculo. No contesté, ni le puse silencio al aparato. Dejé que la llamada sonara hasta que la operadora la cortó por falta de respuesta. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo el calor espeso bajar por mi garganta. El silencio que siguió a esa llamada perdida fue el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Era el sonido de mi libertad. Pasaron 40 minutos de una quietud absoluta. De pronto, el teléfono emitió un tono corto y seco. No era una llamada. Era la notificación de un mensaje de texto. Dejé la taza sobre la mesa, me limpié las manos en el delantal, me puse los lentes de lectura que tenía colgados del cuello y levanté el aparato. El remitente era Mateo. El mensaje era larguísimo, un bloque de letras apretadas que ocupaba toda la pantalla, pero cada palabra que leí me devolvió un pedazo del alma que me habían intentado robar. «Doña Rosaura», empezaba el texto. «Fue un desastre absoluto. Una pesadilla. El salón estaba lleno. Periodistas, el editor principal de la guía culinaria, inversionistas de la agencia. Sirvieron el adobo en la cena principal.
justo después de que Camila dio un discurso larguísimo donde lloró hablando de la herencia familiar y de cómo ella tuvo que rescatar su legado porque usted ya no tenía salvación en su mente. Mis ojos recorrían las líneas mientras mi respiración se volvía más lenta. Podía imaginarme la escena perfecta, las copas de cristal, los manteles blancos, mi hija en su traje de perla, vendiendo mi supuesta demencia como una historia de superación personal. Los meseros sirvieron los platos, continuaba Mateo. El primer bocado silenció todo el salón de golpe. No hubo murmullos, solo un silencio sepulcral. Yo vi la cara del crítico gastronómico más importante de la ciudad. Se puso rojo, empezó a toser y tuvo que escupir la carne en su servilleta de tela fina. El adobo estaba amargo, ácido, con un sabor a ceniza mojada que raspaba la garganta, y la carne estaba dura como piedra. Otro de los invitados tuvo que tomarse la copa de agua entera de un solo trago porque el vinagre crudo le quemó el estómago. Apreté los labios. El fuego no perdona, pensé. El fuego exige respeto. Cuando el editor se levantó de la silla, furioso, le preguntó a Camila qué diablos había fallado en el proceso de tostado de los chiles secos, o por qué la salsa no tenía el reposo adecuado de las especias. Ella se quedó en blanco, doña Rosaura, pálida como el papel. Empezó a tartamudear frente al micrófono. Intentó sudar una excusa, diciendo que los proveedores del mercado le habían vendido ingredientes de mala calidad. Nadie le creyó. Un verdadero chef conoce sus ingredientes al tacto. Los patrocinadores se levantaron de la mesa sin decir una palabra. El editor principal tiró su servilleta al plato y le dijo ahí mismo, frente a la prensa, que el tiraje del libro quedaba cancelado por fraude, porque la mujer que escribió ese texto claramente jamás había pisado una cocina en su vida. Me quité los lentes, me froté los ojos cansados con los nudillos deformados por el metate. El último párrafo del mensaje de Mateo fue como un clavo cerrando un ataúd. Doña Rosaura, yo no me quedé a consolarla. Vi cómo trataba a los meseros, vi cómo le mintió a todos, y me di cuenta de lo que le hizo a usted. Dejé mi anillo de compromiso sobre la torre de libros falsos que habían puesto en la entrada, y me fui del salón. Usted tenía razón el domingo pasado. La verdad siempre sabe a lo que tiene que saber. Apagué la pantalla del celular. El pecho me pesaba. No lo voy a negar. Soy madre, y saber que la sangre de tus venas se acaba de desmoronar públicamente, ahogada en su propia soberbia, es un trago amargo de tragar. Pero ese dolor punzante venía acompañado de un alivio inmenso, gigantesco. La mentira se había asfixiado con su propio humo. No necesité abogados. No necesité gritar en la calle ni hacer un escándalo para defender mi honor. El mismo libro que ella usó para intentar enterrarme viva fue la pala con la que cavó su propia tumba profesional. Mi nombre, mi cordura y mi historia volvían a ser únicamente míos. Y ahora solo faltaba el último acto. Solo faltaba que la falsa chef viniera a buscar a la mujer que creyó haber destruido. Pasaron 3 días enteros desde la noche del evento. 3 días en los que mi teléfono no sonó ni una sola vez. En mi cocina, la vida volvió a su cauce natural. El olor a vinagre quemado desapareció, reemplazado por el aroma fresco del cilantro picado, los rábanos y el caldo de pollo hirviendo a fuego lento. El silencio en mi casa ya no era un silencio de luto ni de espera. Era un silencio limpio, como el aire que queda después de una tormenta de granizo. La mañana del martes estaba yo frente a la mesa de aluminio, cortando cebolla blanca con mi cuchillo de acero al carbón. De pronto, la puerta de madera de la entrada se abrió de un empujón violento, sin que nadie tocara antes. No me sobresalté, el cuchillo no resbaló de mis dedos, sabía exactamente quién era. Camila entró a mi cocina arrastrando los pies. La imagen que tenía frente a mis ojos era la de una mujer completamente destruida. Ya no era la chef de portada de revista, ni la dueña del mundo en su traje de perla. Traía puesta la misma ropa de hacía 2 días, arrugada y sucia. El maquillaje se le había corrido por las mejillas, dejándole surcos oscuros bajo los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Era una mujer aterrada, acorralada por el peso de una humillación pública, por las deudas de un lanzamiento arruinado, las amenazas legales de la editorial y un anillo de compromiso abandonado en una mesa. Se paró a 2 metros de mí. Le temblaban las manos. «¡Me saboteaste!», gritó, con la voz tan quebrada y ronca que apenas parecía humana.
Golpeó la mesa de aluminio con los puños cerrados, haciendo saltar los pedazos de cebolla. Tú sabías perfectamente que esa porquería sabía a basura. Lo hiciste a propósito. Me humillaste frente a toda la prensa para destruirme la vida. No di un solo respingo. No levanté el cuchillo en señal de defensa, ni fruncí el ceño. Seguí picando la verdura con un movimiento rítmico constante. Tac, tac, tac. La dejé gritar. La dejé maldecir a mi nombre. Llorar de rabia y patalear como la niña caprichosa que en el fondo nunca dejó de ser. Hasta que sus pulmones se quedaron sin aire y el llanto la ahogó. No respondí de inmediato. Solo levanté la vista y la miré a los ojos. Y en ese silencio pesado entendí que no sentía lástima. Había perdido la ilusión de que ella algún día me respetaría, sí, pero a cambio había recuperado mi dignidad. Dejé el cuchillo a un lado, me limpié las manos en el delantal. No te saboteé, Camila, le respondí. Mi voz salió tan baja, tan oscura y firme que la obligó a guardar absoluto silencio. Te entregué exactamente 50 litros de tu propia mentira. Ella retrocedió un paso, parpadeando rápido, con la boca entreabierta, como si mis palabras estuvieran en un idioma que no lograba procesar. Yo cociné paso a paso, al pie de la letra. Lo que tú escribiste en ese manuscrito que me robaste, continué, mirándola fijamente, sin parpadear. Tú creíste que mi historia de pobreza, mis años de esfuerzo y mi talento eran un simple adorno que podías imprimir en un libro de pasta dura para hacerte famosa sin ensuciarte las manos. Creíste que declarar a tu propia madre caduca y demente era un simple trámite burocrático para quedarte con todo el crédito y el dinero. Camila empezó a negar con la cabeza, pálida, temblando. Pero el fuego no obedece al papel, hija, le dije, apoyando mis manos curtidas sobre la mesa. El fuego es justo y solo respeta a quien tiene el valor de quemarse la piel con él. Tú quisiste mi corona, pero no aguantaste ni una sola quemadura. Intentó abrir la boca, quiso inventar otra excusa, quiso llorar buscando a la madre sumisa que le resolvía los problemas desde que iba a la primaria. Quiso abrazarme para que yo le dijera que todo iba a estar bien, pero al mirarme a los ojos, supo que esa mujer ciega y abnegada ya no habitaba en esta casa. Su manipulación había chocado contra un muro de piedra maciza. Saca las llaves de mi casa de tu bolsa y déjalas en la barra antes de irte, le ordené, dándole la espalda para volver a tomar mi cuchillo y seguir con mis verduras. Y te pido de favor que no me vuelvas a buscar hasta que aprendas a ganarte tu propio pan con la verdad. Escuché su respiración agitada a mis espaldas. Luego, el sonido metálico de las llaves cayendo pesadamente sobre el azulejo de la barra, los pasos de sus zapatos arrastrándose lentamente hacia la salida y, finalmente, el crujido de la puerta de madera cerrándose. Me quedé completamente sola en medio de mis cazuelas. Levanté mis manos bajo la luz del foco amarillo de la cocina. Miré mis cicatrices, mis callos, el color oscuro de mi piel, y por primera vez en 10 meses, sonreí desde el fondo del alma. Me sentí inmensamente libre, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. ¿A ti te ha pasado algo similar? ¿Has sentido que las personas por las que sacrificaste tus mejores años intentan apagar tu luz, robarse tu esfuerzo y hacerte a un lado como si ya no valieras nada? Quiero saber si estas historias te están haciendo sentido. Tu retroalimentación, tus palabras en los comentarios son muy importantes. Son el motor que mantiene vivo este espacio. Si tienes una historia de silencio que te pesa en el pecho, una traición o un dolor que necesitas sacar a la luz, siéntete libre de mandarla al correo que está en la descripción de este video. Te doy mi palabra de que todos los nombres y lugares serán cambiados para mantener tu seguridad y un sigilo absoluto. Tu historia y tu dignidad están a salvo aquí con nosotros. Antes de que te vayas a seguir con tu día, quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Crees que hay traiciones dentro de la misma familia que, una vez que cruzan el límite, simplemente ya no merecen el perdón? Si llegaste hasta este punto y me acompañaste en esta cocina hasta el mismísimo final, demuéstralo escribiendo en los comentarios la palabra ceniza. Así sabré que me escuchaste y que no estoy sola frente a este fogón. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo silencio.